Buen día, hermanos, espero que se encuentren muy bien. Hoy estaremos estudiando el capítulo 1 de Apocalipsis en nuestro devocional. Y hemos titulado La revelación de Jesucristo, pues habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y nos permitirá conocerlo de formas que tal vez no habíamos estudiado anteriormente, y si lo hemos hecho, de recordarlo, de ver una gama más amplia de lo que nuestro Señor es. Como muchas veces el pastor Hernando nos ha dicho, nuestro Dios no solo es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, que claramente están manifiestos también en este libro. También es un Dios justo, un Dios de juicio, y que en su momento traerá ese juicio a todas las naciones y también a nosotros, aquellos que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Y es así como comienza este libro. Comienza diciendo que es la revelación de Jesucristo, que esta revelación viene de Dios y que se le ha permitido a Jesús manifestarla a nosotros, sus siervos, porque estas cosas han de suceder pronto y esta promesa la tenemos de tiempo atrás y esperamos. Saben, algunos piensan y dicen que el Señor tarda su venida y desconocen el motivo o la razón, pero Pedro nos dice que Él desea que nosotros procedamos a arrepentimiento. Él no quiere que el malo perezca, sino antes se arrepienta, dice también en el Antiguo Testamento. Y es así como Jesús empieza a entregar esta revelación a Juan, el cual, como nos mostraba Martín en la introducción a Apocalipsis, esto tiene un tipo de forma de epístola, porque está escrita y dice gracia y paz a vosotros, hablando de las 7 iglesias, en el versículo 4, y tiene otro tipo de metodologías con las cuales habla, como lo mencionaba Martín, también como profecía. Pero no quiero avanzar sin antes conocer y hablar, que a veces pensamos y decimos, o le tenemos miedo a este libro, de leerlo, de escudriñarlo, incluso de escuchar la enseñanza acerca de él. Pero el Señor Jesús es muy claro en el verso 3, dice que es bienaventurado aquel que lee, que oye las palabras de esta profecía y que las guardan, todo aquello que en ellas está escrito. Y nuevamente recalca, mis hermanos, y nos dice, el tiempo está cerca. Pero el Señor no quería que nosotros desconociéramos esto. Y este juicio que ha de venir sobre el mundo, el Señor nos lo revela a través de este libro. Y ese mensaje que tienen las 7 iglesias que veremos en el capítulo 2 y 3, bien claro cada uno por cada iglesia, Él lo va a manifestar, pero no quiere que temamos estos mensajes. A pesar de lo impactante que puede llegar a ser, siempre debemos pensar y recordar que Dios ha sido suficientemente paciente con cada uno de nosotros y con las naciones para esperar el arrepentimiento. Y ya llegará un momento donde ya vendrá. Y miremos cómo viene, porque es que en este capítulo Juan se toma el tiempo de presentar a Jesús de muchas formas, y a lo largo del libro veremos algunas otras de las formas como se presenta a Jesús. Así que, mis hermanos, les invito a tomar nota o estar muy pendientes a las descripciones que vamos a hablar, pues por cuestión de tiempo no podremos ahondar en cada una de ellas, ni ir a muchos pasajes de la Biblia donde nos muestran esto, pero sí quiero que lo mediten en sus casas, en sus trabajos, porque, como decía al principio, esta revelación del Señor nos va a permitir conocerle de otra forma. Y es esto nuestra salvación, nuestro compañerismo y amor con el Señor Jesucristo. Es esto nuestra fe, pues esta crece por oír la palabra del Señor. Y en esto se trata, poder crecer y conocer más a nuestro Señor. Y el Señor se nos está presentando a través de este libro. El versículo 5 dice que Jesucristo es el testigo fiel. ¿Testigo fiel de quién? Pues nada más y nada menos que del Padre. Recuerden lo que está escrito en el Evangelio de Juan, que ciertamente estaremos viendo con el pastor Hernando. Jesús dice en el Evangelio que Él no habla por sí, sino que habla de aquello que ha oído. No hace lo que Él desea, sino que hace lo que se le ha dicho que haga y lo que Él ha visto hacer. ¿Y esto de quién? Del Padre. En Juan capítulo 14, específicamente, cuando Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, dice, yo soy. Y Tomás le dice, bueno, muéstranos al Padre. Y le dice, ¿sabes, Tomás, cómo me pides que te muestre al Padre si tanto tiempo llevas conmigo y no has visto al Padre? Ciertamente yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. No hay nadie más fiel
como testigo que Jesús. Nosotros humanamente, tratando de representar el reino de Dios y su justicia en la tierra, muchas veces erramos. Pero Jesús no fue así. Él fue un testigo fiel y esta es una de las primeras grandes descripciones que nos presenta este libro. El primogénito de los muertos, y más adelante leeremos, es el primero de aquel que tuvo la capacidad de levantarse de la muerte, como también escrito está en Juan en el capítulo 10, hablando del yo soy el buen pastor. Él dice, yo tengo la capacidad de dar mi vida y volverla a tomar. Él es el primero y así se nos presenta. En esto está nuestra fe basada, pues Pablo dice, si Jesús no hubiera vuelto la muerte, en vana sería nuestra predicación, si no hubiera resucitado de la cruz, en vano es aquello que creemos. Pero esto es nuestro Señor. Soberano de los reyes de la tierra, el Señor está por encima de todos y tiene el control. Siempre descansamos en esta verdad cuando hay elecciones y todo. Nada se pasa de la obra del Señor. Y a continuación se nos dice algo de Jesús. Y más que darnos una descripción o un título, se nos habla de unas acciones que tal vez le pudiéramos poner título. Dice el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, es decir, nuestro Redentor. Si nos queremos allegar un poco a la cultura judía, diríamos que es nuestra Pascua, aquel que tomó en sí nuestros pecados. El verso 6 dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos, y todos decimos amén. Él nos ha hecho reyes y en el día postrero reinaremos con Él, como veremos más adelante en este libro de Apocalipsis. Se nos da una descripción de su venida. He aquí que Él viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Pero Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Ay de aquel día. Pues reconocerán no solo el pueblo judío y aquellos que estaban ahí, que cometieron un error, y aquellos que no han creído, dice ahí, todos los linajes de la tierra sabrán y harán lamentaciones, porque el tiempo de arrepentimiento que tuvieron habrá pasado. Pero veremos a lo largo del libro del Apocalipsis que la oportunidad no se ha cerrado, que el Señor aún tiene planes de arrepentimiento para su pueblo. Dice Juan que él se encontraba en la isla de Patmos, estaba prisionero ahí, por ser testigo de Jesús y por compartir la palabra, y estaba en el Espíritu el día pues del Señor. Dice que escuchó una gran voz como de trompeta. Y quiero, mis hermanos, que sean muy enfáticos cuando en el Apocalipsis diga como de o semejante a. Pues es Juan intentando describir algo, no es que sea literalmente de esa forma, sino que es una semejanza. Así que muy atentos cuando está escrito de esta forma, como de o semejante. Así que Juan escucha una voz que es semejante y le dice, escribe lo que ves y envíalo a esas 7 iglesias, a esas iglesias que había declarado la gracia y la paz. En el verso 4 dice, y estas iglesias son, como les dije, que veremos en el capítulo 2 y 3, son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y Juan, impactado por esta voz, decide volver a ver cuál era esa voz que hablaba con él. Y lo primero que ve dice que son 7 candeleros de oro. Y en medio de estos 7 candeleros dice que había uno semejante al Hijo del Hombre. Y esta descripción que se nos da a continuación es muy semejante y muy parecida a la que está en Daniel capítulo 7, que vimos y estudiamos con el pastor Hernando. Dice que este Hijo de Hombre, que tenía esa semejanza, tenía vestida una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Recordemos que cuando se habla de la blancura, del blanco en la Biblia, está hablando de la pureza. Y está ceñido en el pecho por un cinto de oro. Y el oro, cuando se usa para hablar con respecto a Dios, habla de algo muy sagrado, algo que solo es digno de Dios. Recordemos que el arca del pacto estaba hecha con oro, donde habitaba la presencia de Dios. Él tenía esta capacidad y saben, es importante esto, mis hermanos, porque ya no vemos a un Jesús usando la ropa de esta tierra, ya no vemos a un Jesús teniendo que cambiarse, sino que vemos a un Jesús todopoderoso. Esa visión que se le entregó a Daniel hace
ya varios cientos de años, ahorita nuevamente la está profetizando a través de Juan. El Señor Jesucristo se está volviendo a mostrar de esta forma, de una forma gloriosa, porque esta es la parte externa, pero miren lo que dice en el verso 14, parte B, sus ojos como llama de fuego. Esto habla de una mirada que es penetrante, una mirada habla también de la omnisciencia del Señor, de que Él los ve y todo lo sabe. Y dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido, es decir, a un bronce que ha sido pulido, que es brillante, y dice refulgente como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Nuevamente, ven la gloria del Señor ahí y no termina. Dice que tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esto es la palabra de Dios, lo que hemos estudiado en Juan, que se habla de logos, es decir, y lo que está desde el principio dicho. Pues lo que sale en la palabra del Señor es creación. Pero específicamente lo que se dice aquí habla acerca de su palabra, que es aguda, que es de 2 filos, aquella que nos habla el libro de los Hebreos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es algo imposible de mirar, pero habla de la gloria de nuestro Señor Jesús. Es un Señor totalmente, aparentemente diferente, pero sigue siendo el mismo. Sin embargo, como les decía, ya no es el siervo, ya es el Dios Todopoderoso, como lo dice en el versículo 8 al final. El Dios Todopoderoso que ha de venir con gran fuerza y todas las naciones se lamentarán. Dice que Juan cuando lo vio cayó como muerto a sus pies, pero él puso su diestra y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Y como les decía al principio en el verso 18, él dice: el que vivo y estuve muerto. Él no está diciendo el que vivió o no está diciendo el que vivo y estoy muerto, no. Él dice: en algún momento morí, pero he resucitado. Yo vivo, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y en el verso 19 nos da un pequeño esquema de lo que ha de ser todo el libro del Apocalipsis. Dice que escribe las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y así como tenemos un panorama general de lo que ha de ser escrito en Apocalipsis. Y el verso 20 lo da como aclaración el Señor de 2 temas que no hemos hablado y que están descritas en los versos pasados. Los 7 candeleros de oro, ¿cierto? Y también las 7 estrellas. Y aquí nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y nos muestra a un Señor que está en medio de la iglesia. Porque recordemos qué fue lo que vio Juan. Juan dice que cuando volteó a mirar a ver esa voz, dice que había 7 candeleros. Y en medio de esos 7 candeleros estaba uno que era semejante al Hijo del Hombre. Y en el verso 20 nos dice que estos 7 candeleros son las iglesias. Así que el Señor, como desde un principio, siempre ha estado en medio de su pueblo, ha estado en medio de nosotros, cuidándonos. La palabra que está ahí puesta como ángeles habla de un mensajero, es decir, y muchos han interpretado que está hablando de los pastores o los encargados de aquellas iglesias. Así que se podría interpretar que el mensaje que se va a dar, y veremos en la estructura del capítulo 2 y en el capítulo 3 que siempre los mensajes son repetitivos al inicio y al final. Al ángel que está en la iglesia y al final dice: escuchen a lo que dice el Espíritu de Dios. Así que hay un mensaje bastante claro, mis hermanos. Para terminar, quiero recalcar la importancia de poder conocer a nuestro Señor de la forma como se nos está presentando. Se nos está revelando de una forma distinta. Y siempre, siempre, mis hermanos, conocer al Señor de una forma distinta nos acerca a Él. Nos acerca en intimidad a nuestra relación con el Señor, que es lo más importante. Él desea que nosotros conozcamos cómo ha de ser el fin de los tiempos, pero Él desea que nosotros conozcamos mayormente cómo se presenta Él en el final de los tiempos. Él va a ser nuestra redención, nuestra salvación en aquellos días para los que hemos creído, pero justo juicio para aquellos que han declinado su nombre hasta el día de hoy.
Espero que este devocional haya sido de bendición para sus vidas, que haya quedado claro y disfruten este gran libro que el Señor ha dejado para nosotros. Recuerden, bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras que aquí están escritas. Dios les bendiga.